El CEO permaneció recostado en su silla con los ojos cerrados, respiración lenta y uniforme, como si estuviera profundamente dormido. Pero no dormía. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada pensamiento era una mezcla de duda, cansancio y una desconfianza que se le había vuelto costumbre. Fingía, no por diversión ni por capricho, sino porque ya no sabía en quién podía confiar. Había perdido demasiado. Había sido traicionado por personas que juraban lealtad. Y ahora incluso la presencia de su nueva asistente despertaba en él una inquietud que no lograba ignorar. La luz tenue de su oficina iluminaba los documentos estratégicos que él había dejado a propósito sobre la mesa. Era una escena calculada. Papeles importantes sin cubrir, su computadora ligeramente desbloqueada, su celular con mensajes privados a la vista. Era una prueba silenciosa. No buscaba atrapar a nadie, sino confirmar su peor sospecha, que la honestidad era un lujo que ya nadie poseía. Mientras respiraba de forma controlada para mantener la apariencia de sueño, un pensamiento le atravesó el pecho. ¿Qué tanto había cambiado para que necesitara estas estrategias? ¿En qué momento dejó de ver a las personas como seres humanos y empezó a verlas como amenazas? Una parte de él sabía la respuesta. Fue el día en que confió por última vez en alguien que lo traicionó sin remordimiento. Desde entonces había aprendido a sobrevivir esperando lo peor de todos, pero esa mañana sentía algo distinto. Había un temor profundo, uno que no tenía que ver con perder dinero o información. Era el miedo a descubrir que la única persona que había intentado darle una oportunidad también lo decepcionaría. Un miedo que no quería admitir, pero que pesaba más que cualquier cifra en su empresa. Fingía dormir, pero lo que realmente buscaba era una verdad que no se atrevía a pedir de frente. Quizás por eso la tensión en su pecho crecía a cada segundo, porque sabía que cuando ella entrara en la oficina, lo que hiciera o dijera revelaría más de su carácter que cualquier entrevista, recomendación o informe. Y también sabía que esa revelación podía romper algo dentro de él, algo que todavía protegía como si su vida dependiera de ello. A veces, quien pone a prueba a otro termina enfrentándose a la verdad que más teme. Él estaba a punto de descubrirlo, y nada lo había preparado para lo que estaba por ver. Ella caminaba por el pasillo con una carpeta entre las manos, sin imaginar que cada paso que daba estaba a punto de revelar una parte de su alma. No era la típica empleada que destacaba por hablar fuerte o por hacerse notar. Era discreta, cuidadosa, casi invisible en un entorno donde muchos competían por atención. Algunas personas confundían su silencio con inseguridad, pero la verdad era distinta. Guardaba sus palabras porque había aprendido que no todos merecen escucharlas. Su vida fuera de la oficina era sencilla, pero no por falta de sueños. Vivía en un pequeño apartamento donde cada objeto tenía un propósito. No había lujos, pero sí orden. No había exceso, pero sí significado. Su día comenzaba antes que el de muchos. Preparar el desayuno para su hermana menor. Revisar los mensajes del hospital donde su madre estaba en tratamiento. Organizar cuentas que a veces no alcanzaban para todo. Cargaba responsabilidades que nadie en la empresa imaginaba. Y aún así, llegaba todos los días con puntualidad impecable, con una concentración que algunos confundían con frialdad. Podría parecer que nada la afectaba, pero había noches en que se preguntaba si estaba a la altura del trabajo, si algún día lograría dejar atrás el peso del pasado. No era perfecta. Dudaba, temblaba, se equivocaba. También desconfiaba. Había sido herida en otro empleo donde la acusaron injustamente de algo que no hizo. Esa experiencia la dejó marcada. Desde entonces aprendió a protegerse, a no tocar nada que no fuera suyo, a no abrir puertas que pudieran complicarle la vida. Su ética no nació de virtud, sino de necesidad. Su honestidad era su escudo. Cuando caminaba hacia la oficina del CEO, no pensaba en impresionar a nadie. Solo quería cumplir su trabajo. Había revisado la agenda 3 veces y se aseguraba de llevar todo en orden. Le preocupaba que él la considerara lenta o distraída, porque en el fondo deseaba demostrar que podía ser útil, que merecía estar allí incluso si su vida fuera mucho más complicada que la de sus compañeros. Mientras se acercaba a la puerta, respiró hondo. No sabía que al cruzarla cada uno de sus movimientos sería observado con atención absoluta. No sabía que el hombre que fingía dormir había puesto sobre ella una prueba diseñada para medir su lealtad. No sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la percepción que él tenía del mundo. Lo único que sabía era que debía entrar, cumplir con lo que le correspondía y salir sin llamar la atención. Porque así era como había aprendido a sobrevivir, haciendo lo correcto incluso cuando nadie lo ve. La empresa donde ambos trabajaban tenía una fachada impecable.
Desde fuera parecía un imperio construido sobre mérito y disciplina. Los noticieros hablaban de sus logros, los inversionistas la alababan, y los empleados compartían fotografías de los pasillos modernos como si fuera un privilegio simplemente caminar por ellos. Pero quienes estaban dentro sabían una verdad distinta. Sabían que detrás de cada sonrisa había tensión, detrás de cada ascenso había sospecha, y detrás de cada puerta cerrada había conversaciones que nadie debía escuchar. El CEO no siempre había sido desconfiado. Hubo un tiempo en que creía en su equipo, en las personas que contrataba, en la lealtad que pensaba que se ganaba con buen trato y oportunidades. Sin embargo, la realidad lo golpeó con una fuerza que dejó cicatrices profundas. La traición más dolorosa vino de alguien a quien había apoyado desde el inicio. Un colaborador brillante que conocía todos los proyectos confidenciales y que un día, sin aviso, filtró información a la competencia a cambio de una suma que el CEO nunca pudo igualar. Esa traición no solo le costó millones, le costó algo más valioso, la capacidad de confiar. Desde entonces, la empresa comenzó a funcionar bajo un ambiente de cautela. Cada error parecía sospechoso. Cada ausencia parecía estratégica. Cada nuevo empleado era visto como un posible riesgo. El CEO cambió su forma de liderar. Ya no delegaba con tranquilidad. Ya no compartía planes futuros con libertad. Su círculo de confianza se redujo tanto que prácticamente quedó solo. Y aunque su rostro conservaba una expresión fría, por dentro cargaba el peso de no saber quién estaba a su lado por compromiso y quién por conveniencia. Los murmullos en los pasillos eran constantes. Historias distorsionadas sobre decisiones tomadas sin explicación. Empleados que se vigilaban unos a otros para evitar ser los siguientes en perder algo valioso. A nadie le gustaba admitirlo, pero el ambiente estaba lleno de miedo. Un miedo silencioso, disfrazado de profesionalismo que mantenía a todos en alerta. Ella no conocía todos los detalles, pero lo sentía. Sentía la tensión cuando un proyecto salía mal. Sentía el nerviosismo cuando alguien mencionaba la palabra confidencial. Sentía la inquietud que recorría el edificio cuando había una reunión urgente. Y aunque no sabía exactamente qué había pasado en el pasado del CEO, intuía que su comportamiento tenía raíces profundas. No era un hombre distante por arrogancia, era un hombre marcado por decepciones reales. Sin embargo, había algo más, algo que ninguno de los empleados sabía. La empresa estaba nuevamente en riesgo. Un proyecto multimillonario estaba en juego. Si la información salía de las paredes del edificio, el impacto sería devastador. Y por eso cualquier gesto, cualquier movimiento, cualquier mirada sospechosa se convertía en un motivo para activar alarmas internas. El CEO creyó que su nueva asistente podía ser parte del problema. No porque ella hubiera hecho algo, sino porque la herida del pasado lo hacía ver amenazas donde había personas honestas. Por eso preparó la prueba. Por eso fingió dormir. No buscaba descubrir malicia en ella. Buscaba confirmar si su intuición estaba equivocada o si una vez más alguien estaba a punto de traicionarlo. Lo que no sabía era que esa prueba no revelaría los defectos de ella, revelaría los suyos. Y ese descubrimiento cambiaría todo lo que creía cierto sobre las personas que lo rodeaban. El CEO había trabajado durante semanas en aquel proyecto crucial. Cifras millonarias, acuerdos internacionales, estrategias que podían redefinir el futuro de la empresa. Era tan delicado que apenas 2 personas tenían acceso total a los documentos. Y aún así, el recuerdo de la traición pasada le impedía confiar por completo en nadie. Por eso, cuando comenzó a notar que su nueva asistente tenía acceso físico frecuente a su oficina, la idea lo inquietó más de lo que quiso admitir. Ella nunca había dado indicios de mala intención, pero en un ambiente cargado de sospechas, incluso la inocencia podía parecer un riesgo. Una mañana, después de una reunión particularmente tensa, decidió que ya era hora de ponerla a prueba. No quería hacerlo, pero una voz interna insistía en que debía confirmar que no se equivocaba al dejarla entrar a su círculo cercano de trabajo. Así que preparó la escena con un cuidado meticuloso. Fingió cansancio extremo, mencionando a sus colaboradores que necesitaba un momento para descansar. Entró en su oficina, cerró la puerta lentamente y se recostó en su silla como si el peso de los años cayera sobre él. Pero sus ojos, aunque cerrados, estaban atentos a cada sonido. Sobre el escritorio dejó varios documentos estratégicos, algunos reales y otros diseñados solo para la prueba. Un contrato internacional sin firmar, un informe confidencial con cifras infladas y un borrador de una decisión que aún no había compartido con nadie. También dejó abierta la pantalla de su computadora, mostrando una presentación incompleta que podía resultar tentadora para quien buscara información privilegiada. Y su celular,
siempre protegido con contraseñas estrictas, lo dejó desbloqueado, mostrando mensajes con información sensible. Nada estaba allí por casualidad. Cada elemento era parte de la trampa silenciosa que esperaba revelar algo sobre la mujer que había entrado a su vida profesional sin que él aún supiera si debía confiar en ella. El silencio en la sala era denso. Podía escuchar el sonido de su propia respiración, obligándose a mantenerla suave, constante, creíble. Sabía que la prueba no solo evaluaba a ella, también lo confrontaba a él. ¿Qué tan lejos había llegado su desconfianza? ¿Cuántas paredes más pensaba levantar alrededor de sí mismo antes de quedarse completamente solo? Pero aun cuando esos pensamientos lo golpeaban, se mantuvo firme. Necesitaba ver por sí mismo si ella era digna de permanecer cerca de sus decisiones más importantes. Pasaron varios minutos antes de escuchar pasos apagados acercándose por el pasillo. Reconoció su ritmo, suave y ordenado. Ella siempre caminaba así, como si midiera el espacio para no interrumpir a nadie. Cuando la puerta se abrió, él sintió una punzada de tensión recorrerle el cuerpo. La prueba había comenzado. Ella entró sin notar nada extraño. Observó al CEO dormido y, como siempre hacía cuando él descansaba, caminó con cuidado para no hacer ruido. Colocó la carpeta que llevaba sobre un extremo de la mesa y comenzó a ordenar algunos papeles dispersos, sin sospechar que cada movimiento suyo estaba siendo evaluado. Mientras la veía desde su postura fingida, el CEO intentaba leer cada gesto, cada mirada, cada pausa. No buscaba equivocaciones visibles, buscaba señales sutiles que le permitieran entender su carácter. La manera en que miraba los documentos, la forma en que acomodaba la pantalla de la computadora para que no quedara expuesta, la manera en que se detenía un segundo para pensar antes de tocar cualquier cosa. La prueba no era solo para saber si ella tomaría algo, era para saber quién era cuando nadie la observaba. Lo que él no imaginaba era que aquello que estaba por presenciar no solo lo impactaría, lo cambiaría. Ella avanzó hacia el escritorio sin apresurarse, como quien conoce el valor del silencio. Al ver al CEO aparentemente dormido, inclinó un poco la cabeza, no con curiosidad sino con respeto. Había aprendido a moverse con prudencia en esa oficina, y ese día no sería diferente. Lo observó un instante, solo para asegurarse de que no necesitaba nada, y luego volvió su atención hacia el trabajo pendiente. No sabía que cada gesto suyo estaba siendo registrado por unos ojos que fingían descanso. Comenzó levantando los documentos que él había dejado esparcidos sobre la mesa. Los tomó sin leerlos, solo los acomodó con cuidado, como quien protege algo que no le pertenece. Movió la silla principal unos centímetros, suavemente, para que no tropezara con ella cuando se despertara. Ajustó la pantalla de la computadora, no para verla mejor, sino para cerrar cualquier ventana que pudiera quedar visible. Ese detalle llamó la atención del CEO. No era una acción impulsiva, era un hábito. Ella siempre respetaba los límites, incluso los que nadie le había explicado. A medida que ordenaba los papeles, uno de los documentos llamó su atención. No por curiosidad, sino porque estaba a punto de caer al suelo. Lo tomó y lo sostuvo un segundo más de lo necesario, tal vez porque reconoció la importancia de lo que tenía en las manos. El CEO contuvo la respiración. Ese era el momento clave. Bastaba con que ella diera un vistazo para que la prueba quedara marcada por la traición o por la honestidad. Pero ella no lo hizo. No leyó una sola línea. Solo lo colocó bajo una carpeta más gruesa para evitar que alguien más lo viera. Ese simple movimiento descolocó al CEO. No era el comportamiento que esperaba de alguien puesto a prueba. Luego, mientras ajustaba la agenda, escuchó voces fuera de la oficina. Pasos de alguien que se acercaba con prisa. Reconoció de inmediato al director de finanzas, un hombre que siempre hablaba demasiado y pensaba muy poco antes de emitir opiniones. Él entró sin tocar la puerta, como acostumbraba hacer cuando creía que el CEO estaba ocupado. La encontró allí, de pie junto al escritorio, mientras el supuesto jefe dormía. Una sonrisa burlona cruzó su rostro. Señaló los documentos y comentó con tono mordaz que el CEO estaba perdiendo capacidad, que ya nadie podía confiar en él, que era cuestión de tiempo para que la empresa colapsara si seguía tomando decisiones solo. Ella sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras no solo eran injustas, sino peligrosas. Miró al hombre con firmeza y respondió sin dudar que el CEO no estaba solo, que estaba trabajando duro y que no permitiría que nadie hablara así de un líder que dedicaba su vida a la empresa. El director se quedó helado. No esperaba respuesta alguna, mucho menos de alguien que él consideraba irrelevante. Murmuró algo incoherente y salió rápido, como si temiera que sus palabras llegaran a oídos equivocados.
El CEO escuchó todo, cada palabra, cada silencio. Su pecho comenzó a apretarse. Ella lo había defendido sin saber que él estaba consciente. Lo había hecho sin esperar reconocimiento ni recompensa. Lo había hecho solo porque era lo correcto. Ella volvió al escritorio, respiró hondo para recuperar la calma y continuó organizando la sala con la misma dedicación tranquila de siempre. No sabía que su lealtad, su honestidad y su sentido de justicia estaban rompiendo un muro dentro del hombre que la observaba. No sabía que lo que acababa de hacer tendría un peso mucho mayor que cualquier prueba planeada. A veces, el verdadero carácter se revela en los instantes más simples, en la forma de proteger lo que no es nuestro, en las palabras que elegimos cuando nadie nos obliga a hablar, en los gestos que hacemos sin saber que alguien nos mira. Y lo que él vio ese día comenzó a transformar algo que llevaba años endurecido dentro de su corazón. Ella no sabía que aquel día le revelaría una verdad que cambiaría su vida. Y él tampoco imaginaba que escondido detrás de unos ojos fingidamente cerrados estaba a punto de ver algo que no tendría forma de olvidar. Cuando el director de finanzas salió abruptamente de la oficina, la sala volvió a quedarse en un silencio denso, un silencio lleno de significados que solo uno de los presentes podía comprender en su totalidad. Ella se acercó nuevamente al escritorio. No sabía por qué sentía un peso en el pecho. Tal vez era la sensación de haber escuchado palabras injustas sobre alguien que, aunque distante y aparentemente inalcanzable, cargaba más responsabilidades de las que cualquiera imaginaba. Miró al CEO, dormido, y sintió una mezcla extraña de compasión y respeto. Nunca lo había visto como un hombre débil, pero ese día, algo en él había despertado un instinto protector en su interior. Mientras acomodaba la carpeta final, notó una hoja doblada. Al abrirla para guardarla correctamente, vio números que reconoció de inmediato como parte del proyecto en riesgo. No necesitó leer más. Sabía que se trataba de información delicada. Su primera reacción fue cerrar la hoja y cubrirla con una carpeta más gruesa. Pero un segundo después se detuvo. Algo dentro de ella le dijo que debía revisar que el documento no estuviera mal colocado o incompleto, pues cualquier error podía causar problemas graves al CEO. Su ética chocó con la necesidad de evitar que incluso una mirada accidental pudiera malinterpretarse. Al final, eligió la opción más segura para ambos: guardarlo sin leerlo, sin cuestionarlo, sin permitir que ese papel quedara expuesto a ojos ajenos. En ese instante, él observó algo que le paralizó el pensamiento. No fue el hecho de que no leyera el documento, fue la forma en que sus manos temblaron ligeramente antes de decidir qué hacer. Ese pequeño gesto le reveló una verdad que ninguna prueba podía haber mostrado con tanta claridad. Ella también sabía lo que era vivir desconfiando. Ella también cargaba heridas que la hacían actuar con cautela extrema. Su honestidad no venía de ingenuidad, venía de experiencia, venía de dolor. Ella se alejó un paso del escritorio, respiró profundo y se llevó la mano al pecho, como si necesitara recordarse que estaba haciendo lo correcto. Luego recogió un vaso vacío que alguien había dejado días antes y lo llevó al basurero, sin esperar reconocimiento. No sabía que él veía todo. No sabía que cada gesto simple estaba reconstruyendo dentro de él algo que creyó perdido. Después de unos instantes, ella tomó la agenda del día y comenzó a revisar su propio cuaderno donde anotaba cada detalle que él necesitaba. Pero mientras lo hacía, su rostro cambió. Una sombra cruzó sus ojos, una preocupación silenciosa. Pensó en su madre en el hospital, en la llamada que no había podido hacer aún. Pensó en su hermana menor, que dependía de ella para estudiar. Pensó en la posibilidad de perder ese trabajo si cometía un error. Todas esas cargas invisibles estaban allí, detrás de sus gestos disciplinados. Él lo notó. Aunque no podía ver sus pensamientos, vio la verdad escrita en su rostro. El cansancio, la responsabilidad, el miedo a fallar, la fuerza de quien sigue adelante aunque la vida pese más de lo que otros imaginan. Ella finalmente se acercó al CEO para dejar la agenda en su escritorio. Se inclinó un poco, lo suficiente para verlo más de cerca. Y ahí, por un segundo, lo miró con una sinceridad que él no esperaba jamás recibir de alguien que consideraba distante. No era lástima, era una mezcla de respeto y humanidad pura. Una mirada que decía: no estás solo. El CEO sintió un golpe en el pecho. No era dolor. Era la conciencia de que había puesto a prueba a la única persona que no merecía ser examinada con sospecha. Era el inicio del arrepentimiento que crecería en las horas siguientes. Y mientras ella salía de la oficina sin imaginar nada, él abrió los ojos lentamente.
no porque la prueba hubiera terminado, sino porque su corazón acababa de despertar a una verdad que lo transformaría para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio se volvió aún más profundo. El CEO abrió los ojos despacio, no porque necesitara ver algo más, sino porque ya no podía sostener el peso de lo que acababa de presenciar. Sentía el corazón acelerado, no por miedo, sino por una mezcla inesperada de vergüenza y revelación. La prueba que había preparado con tanto cuidado no le había mostrado lo que temía ver. Le había mostrado algo peor, lo que él mismo se había convertido. Se incorporó con lentitud, apoyando las manos sobre el escritorio como si ese mueble fuera lo único capaz de sostenerlo en ese momento. Repasó en su mente cada uno de los gestos de ella, la forma en que protegió los documentos sin mirarlos, cómo cerró la pantalla de su computadora para evitar exponer información, la manera en que defendió su nombre frente al comentario cruel del director de finanzas, su mirada honesta al inclinarse hacia él. No había hecho nada extraordinario, solo había sido ella misma, y eso bastó para derrumbar sus sospechas más profundas. Sentía un nudo en la garganta, no por debilidad, sino porque entendió la magnitud de su error. Había puesto a prueba a la única persona que merecía su confianza. Había dudado de alguien cuyo código moral era más firme que el de muchos que lo rodeaban desde hacía años. Y lo peor no era haber sospechado. Lo peor era haber llegado a creer que nadie, absolutamente nadie, era capaz de actuar con honestidad cuando nadie miraba. Se dejó caer en la silla, frotándose el rostro con ambas manos. El peso de las traiciones pasadas se mezclaba con la culpa del presente. Recordó la primera vez que ella llegó a la empresa. Había pensado que era demasiado reservada, demasiado tímida, que quizá no soportaría la presión de un puesto tan cercano a él. Nunca imaginó que su silencio era una forma de protección. Nunca imaginó que la prudencia que tanto lo inquietaba era fruto de heridas que ella también cargaba. Mientras repasaba todo, el recuerdo de la voz del director de finanzas resonó en su mente. Ese comentario malicioso que ella había enfrentado con tanta valentía, defendiendo a un hombre que en ese momento no lo merecía. ¿Qué clase de persona hacía eso sin esperar nada a cambio? ¿Qué clase de corazón actuaba con tanta integridad, incluso cuando nadie lo observaba? Se reclinó hacia atrás y miró el techo por unos segundos, como quien busca respuestas en un lugar donde nunca las encontró antes. ¿Cuánto tiempo llevaba viendo a las personas como amenazas? ¿Cuánto tiempo llevaba endureciendo sus relaciones para evitar otra traición? La ironía lo golpeó con fuerza. En su intento por protegerse, había creado un mundo donde la desconfianza era la regla y la humanidad la excepción, y ella había entrado en ese mundo con una luz que él no supo reconocer. Sintió algo más que arrepentimiento. Sintió miedo. Miedo de que su actitud la hubiera lastimado. Miedo de que al ponerla a prueba hubiera empujado a una mujer valiosa hacia un límite emocional que no merecía. Miedo de haber dañado a la única persona que actuaba con verdadera ética en una empresa llena de máscaras. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la oficina como si necesitara movimiento para ordenar sus pensamientos. Sus pasos eran lentos, cargados. Se detuvo frente al ventanal que mostraba la ciudad. A lo lejos veía autos, luces, edificios, todo en constante movimiento. El mundo seguía su ritmo, indiferente a los conflictos internos de un hombre poderoso que, en ese momento, no se sentía poderoso en absoluto. La verdad que lo destrozaba no era que ella fuera honesta. Era que él había dejado de creer en la honestidad, y lo que había visto ese día lo obligaba a enfrentar esa realidad. Respiró profundo. Sabía que tenía que hablar con ella. Sabía que ya no podía esconderse detrás de frialdad ni de pruebas silenciosas. Sabía que si quería reparar el daño que había causado, tendría que mostrar una vulnerabilidad que hacía años no permitía salir a la superficie. Y aunque no tenía idea de cómo empezar, entendía que el primer paso no sería fácil, pero era necesario. Mientras el CEO seguía de pie frente al ventanal, tratando de ordenar la tormenta emocional que lo atravesaba, ella caminaba por el pasillo sin imaginar que algo dentro de él había cambiado para siempre. Para ella ese día había sido solo uno más en una larga cadena de jornadas en las que intentaba hacer lo correcto, aun cuando nadie parecía notarlo. Sin embargo, lo que ella consideraba simple sentido común tenía raíces profundas, raíces que crecieron a partir de una herida que todavía le dolía cuando la recordaba. Años atrás había conseguido un trabajo administrativo en una empresa pequeña. Para ella ese empleo representaba estabilidad, un paso hacia adelante, una oportunidad para ayudar a su familia con más dignidad. Lo dio todo. Llegaba temprano, se quedaba tarde, aprendía rápido. Su jefe la veía con buenos ojos. Sus compañeros la respetaban.
Pero bastó un solo día para que su vida se torciera sin aviso. Un proyecto importante desapareció del escritorio del gerente regional. Eran documentos físicos que contenían decisiones clave. No había cámaras en esa área. No había registro de quién entró. Y por alguna razón que nunca entendió, ella se convirtió en la principal sospechosa. No porque existieran pruebas, sino porque era la nueva, la callada, la que no tenía a nadie que la defendiera. Fue interrogada durante horas. Le revisaron el bolso. La humillaron frente a personas que jamás habían cruzado una palabra con ella. Intentó explicar que jamás tocaría algo que no fuera suyo, que respetaba cada espacio y cada límite. Sus palabras no importaron. El jefe directo, presionado por superiores, decidió que alguien tenía que asumir la culpa. Y ella era la opción más fácil. Días después, los documentos aparecieron. Estaban en el escritorio del gerente, exactamente donde siempre habían estado. Él los había colocado bajo un montón de carpetas y había olvidado su existencia. Fue un error suyo, no un acto de alguien más, pero el daño ya estaba hecho. Nadie se disculpó, nadie explicó, nadie siquiera miró a los ojos de esa joven despedida injustamente. Desde entonces, ella vivió con una cautela extrema. Aprendió a no tocar nada que no fuera suyo, ni siquiera cuando era evidente que nadie lo vería. Aprendió a guardar cada movimiento, a preguntarse 3 veces antes de actuar, a temer que cualquier error o sospecha pusiera en riesgo su estabilidad. Su honestidad no nació de idealismo, nació del miedo a perderlo todo de nuevo. A veces, al final del día, recordaba esa experiencia y sentía un dolor que aún la acompañaba. Pero también sentía algo más, la determinación de no permitir que el mundo la convirtiera en alguien que no era. Ser justa, ser cuidadosa, ser íntegra. Se había vuelto una promesa que se hizo a sí misma cuando salió por última vez de aquella empresa que la trató como si fuera invisible. Por eso, al ver documentos delicados en la oficina del CEO, no actuó movida por miedo, sino por principios. No quiso repetir la historia. No quiso dar espacio a interpretaciones equivocadas. A veces le parecía exagerado, pero sabía que esa exageración era su escudo. No sabía que ese mismo escudo estaba mostrándole al CEO la verdad más profunda sobre su carácter. Mientras ella regresaba a su escritorio, él seguía pensando en cada uno de sus gestos, tratando de comprender cómo alguien podía actuar con tanta rectitud en un ambiente donde la desconfianza era la regla. Y en ese intento de comprenderla, comenzó a recordar algo que había olvidado hacía años. La honestidad existe, solo que a veces se encuentra en las personas que nadie ve. Esa verdad lo golpeó con una fuerza inesperada, porque en su intento por ponerla a prueba había descubierto la historia de sus heridas. Y al verlas reflejadas en los gestos que presenció, entendió algo que lo dejó sin aliento. Ella no era una amenaza. Ella era un recordatorio de todo lo que él había perdido en su camino hacia el poder. El CEO pasó gran parte de la tarde en silencio, no porque no tuviera trabajo, sino porque su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo ordenar. Cada vez que pensaba en acercarse a ella para hablar, sentía una presión en el pecho que no le permitía avanzar. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, a enfrentar negociaciones tensas, a dirigir equipos con firmeza. Pero cuando se trataba de expresar arrepentimiento, se encontraba desarmado. Nunca había sido bueno para pedir perdón, mucho menos cuando el error nacía de sus propios miedos. Se pasó la mano por el cabello y caminó por su oficina como un león atrapado. Miraba la puerta imaginando qué palabras usaría si decidía cruzarla. Podía llamarla directamente. Podía pedirle que entrara y explicarle todo. Podía disculparse, reconocer su falta de confianza, admitir que la había puesto a prueba porque el pasado lo había marcado. Pero imaginarlo era más fácil que hacerlo. Cada vez que trataba de ensayar una frase, la vergüenza lo detenía. Era extraño sentirse así. Él, que siempre hablaba sin titubear, ahora no encontraba la manera de pronunciar una sola oración que no sonara torpe o insuficiente. Sabía que ella merecía respeto. Sabía que había actuado mal. Sabía que la había observado como si fuera una posible amenaza cuando en realidad era la única persona que había demostrado verdadera lealtad. Pero ¿cómo admitirlo sin revelar demasiado? ¿Cómo explicarle que la prueba no era contra ella, sino contra las sombras de su pasado? ¿Cómo exponer su vulnerabilidad sin perder autoridad? Era un dilema que jamás pensó enfrentar, porque reconocer sus errores no lo debilitaba como líder, pero lo enfrentaba a una verdad que siempre había evitado, la necesidad de confiar en otros sin miedo a ser traicionado. Mientras pensaba en todo esto, alguien golpeó la puerta suavemente. Por reflejo, se tensó,
Pensó que quizá era ella, pero no. Era una asistente del Departamento de Recursos Humanos trayendo documentos para firmar. Cuando ella entró, él sintió un alivio extraño. No estaba listo. No aún. La hora avanzó y su oficina quedó vacía. La mayoría del personal ya se había ido. Él se quedó solo con su silencio y con el eco de las palabras que no sabía decir. Caminó hasta su escritorio y se sentó, mirando el documento que ella había acomodado con tanto cuidado horas antes. Pasó los dedos por el borde del papel, como si pudiera sentir ahí el rastro de su honestidad, y algo dentro de él se quebró un poco más. Finalmente decidió salir de su oficina. Caminó hacia la zona donde ella trabajaba. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegó, encontró su escritorio ordenado. Ella ya no estaba. Un sentimiento inesperado lo recorrió. No quería que el día terminara sin aclararlo. No quería que ella creyera que él seguía siendo un jefe distante incapaz de reconocer su valor. Miró alrededor, como si cualquier detalle pudiera darle el valor que le faltaba. Pero lo único que encontró fue el silencio de la oficina vacía y un pequeño detalle que llamó su atención. Un cuaderno sobre su escritorio, olvidado sin intención. No lo abrió por respeto, pero vio en la tapa su nombre escrito con letra firme, y debajo, casi borrada, una frase escrita a mano. Intentar otra vez. Esas palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Ella no era solo una mujer honesta. Era alguien que seguía luchando incluso cuando la vida le había quitado mucho. Era alguien que todavía creía en sí misma a pesar de todo. Y él había puesto en duda a una persona que llevaba consigo más valor del que muchos en la empresa jamás tendrían. Se quedó ahí un momento respirando hondo. Sabía que no podía dejar pasar otro día. No podía esperar a que las palabras se volvieran fáciles. Tendría que hablar desde la sinceridad, aunque su voz temblara un poco. Porque lo que ella merecía no era una explicación técnica. Era una verdad humana. Y él, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a decirla. A la mañana siguiente, ella llegó más temprano de lo habitual. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque la inquietud de la noche anterior no la había dejado dormir del todo. Había sentido algo inusual en la oficina del CEO. No podía explicarlo con palabras, pero había notado una tensión diferente, algo que la hizo preguntarse si había hecho algo incorrecto o si sin querer había cruzado un límite. Intentó no pensar demasiado en ello, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de él dormido en la silla y a la sensación de haber estado demasiado cerca, demasiado expuesta. Se acomodó en su escritorio y revisó los pendientes del día. La agenda estaba más llena de lo normal. Reuniones, presentaciones, una conferencia internacional. Sabía que él necesitaría apoyo constante. Eso la hacía sentir útil, aunque también aumentaba la presión. Quería hacerlo bien. Quería demostrar que merecía ese trabajo, incluso si nadie jamás se lo decía en voz alta. Mientras organizaba los archivos, se preguntó si algún día el CEO la vería como algo más que un nombre en un organigrama. No buscaba admiración ni afecto. Solo quería ser tratada con respeto, ser vista, ser escuchada, ser alguien en quien pudiera confiar, no porque ella fuera perfecta, sino porque era honesta. Esa simple aspiración la acompañaba desde hacía mucho, aunque rara vez la confesara, ni siquiera a sí misma. A media mañana recibió un mensaje inesperado en su correo interno. Era breve y directo. Por favor, pase a mi oficina cuando tenga un momento. Necesitamos hablar. Sintió un vuelco en el estómago. Ese tipo de mensaje podía significar cualquier cosa, desde un reconocimiento hasta un despido. No había punto medio. Y como su vida nunca había sido sencilla, su primera reacción fue temer lo peor. Se tomó unos segundos antes de responder. Quiso asegurarse de que sus manos no temblaran al escribir. En 5 minutos estaré allí. El trayecto hacia la oficina del CEO le pareció más largo que nunca. Cada paso resonaba dentro de ella como un eco de incertidumbre. Cuando llegó a la puerta respiró hondo, tocó, esperó y escuchó su voz al otro lado diciendo, «Adelante». Entró con cuidado. Él estaba de pie, cerca del ventanal, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía horas. Sus ojos no transmitían la dureza habitual. Había algo más, algo que ella no había visto nunca. Vulnerabilidad. Eso la confundió. No sabía cómo interpretarlo. Él se aclaró la garganta como si las palabras hubieran estado atrapadas y ahora intentaran salir. Le agradeció por venir y la invitó a sentarse, pero ella permaneció de pie. Sentía que cualquier movimiento podía romper el equilibrio emocional que llenaba la sala.
Él lo notó y no insistió. Hubo un silencio profundo, uno de esos que preparan el terreno para una verdad difícil. Finalmente él habló. Su voz sonaba menos firme de lo normal. Le explicó que la había observado la mañana anterior. No desde lejos, desde cerca. Le confesó que fingió dormir para evaluar su comportamiento, para ver qué hacía cuando pensaba que él no estaba consciente. Cada palabra le pesaba. Era evidente. Ella sintió un frío recorrerle la espalda. No esperaba eso. No esperaba ser puesta a prueba. No esperaba que alguien que respetaba, aunque temiera un poco, dudara de ella sin motivo. Sintió que algo dentro de su pecho se apretaba. Y cuando él dijo, «Lamento haber desconfiado de ti», una mezcla de emociones se agolpó en su interior. No sabía si sentir alivio, tristeza o indignación. Respiró hondo. Tenía algo que decir. No podía quedarse callada. Lo miró con una sinceridad que lo obligó a sostenerle la mirada. Le dijo que entendía que él tuviera motivos para desconfiar, que había escuchado rumores sobre traiciones pasadas, que sabía lo que era perder algo valioso por confiar en quien no debía. Pero también le dijo que no era justo poner sobre ella las sombras del pasado de otros. Le confesó que también tenía heridas, que también había sido acusada injustamente en otro trabajo, que por eso actuaba con tanto cuidado, que por eso evitaba tocar lo que no debía, incluso cuando era inofensivo hacerlo. Sus palabras salían suaves, pero cargadas de verdad. Cada una llevaba el peso de una historia que nunca había contado. Él la escuchó sin interrumpir. Por primera vez, no como jefe, sino como un ser humano que reconoce que las acciones tienen consecuencias. Cuando ella terminó, hubo un silencio que lo envolvió todo. Y fue en ese silencio donde ambos entendieron algo inesperado. Los dos habían desconfiado. Los dos habían sido heridos. Los dos estaban cansados de vivir a la defensiva. Ella bajó la mirada, como si temiera haber dicho demasiado. Pero él la levantó con palabras que no esperaba escuchar. La próxima vez que dude, prefiero hablar contigo antes que juzgarte desde lejos. Y esa frase, tan simple, se quedó flotando en el aire como una promesa que ninguno sabía aún si podría cumplir, pero que los dos necesitaban escuchar. Después de aquel intercambio honesto, la oficina quedó sumida en un silencio distinto. No era incómodo. Era un silencio que marcaba un antes y un después. Un puente recién construido entre dos personas que, sin proponérselo, habían compartido partes de sí mismas que jamás pensaron revelar en un entorno laboral. Él respiró con más calma, como si al fin hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando por demasiado tiempo. Ella, en cambio, permanecía seria, intentando comprender qué significaría todo eso para su futuro. El CEO no volvió a su actitud distante. En lugar de ocultar lo ocurrido bajo un tono profesional, dio 2 pasos hacia adelante y habló con franqueza. Le dijo que había algo más que necesitaba admitir, que aquella prueba silenciosa no solo había sido injusta, sino también un reflejo del ambiente tóxico que había permitido crecer en la empresa. Reconoció que su equipo operaba bajo el miedo, que la desconfianza se había vuelto parte del ADN del lugar, que la gente evitaba arriesgarse no por falta de capacidad, sino por temor a convertirse en el próximo blanco de sospecha. Ella escuchaba en silencio, sorprendida por su honestidad. Jamás imaginó ver a su jefe así, dejando de lado la imagen de invencible que todos creían real. Él continuó. Le dijo que, si ella estaba dispuesta, quería que trabajaran juntos para cambiar esa cultura, no para crear un ambiente perfecto, sino uno donde la dignidad fuera tan importante como la eficiencia, donde la gente pudiera cometer errores sin temor a ser destruida, donde la lealtad no se exigiera con vigilancia, sino que se construyera con confianza. Ella levantó los ojos incrédula. Nunca había escuchado palabras así en un lugar de trabajo, y aunque una parte de ella quería creer que era sincero, otra parte temía que fuera solo un impulso, una reacción emocional del momento. Pero lo que él hizo después disipó esa duda. Caminó hacia su escritorio, tomó el teléfono interno y pidió que el director de finanzas y otros 2 líderes del equipo acudieran a la sala de conferencias en 10 minutos. Ella frunció el ceño sin entender. Él le pidió que lo acompañara, no como espectadora, sino como testigo, como alguien cuya voz merecía ser escuchada en ese momento. Cuando entraron a la sala de conferencias, los 3 líderes ya estaban allí, con expresiones tensas como si temieran una reprimenda. Nadie sabía por qué habían sido llamados con urgencia. El CEO tomó asiento y por primera vez en mucho tiempo habló no para imponer, sino para transformar. Comenzó reconociendo su error frente a todos. Dijo que había puesto a prueba a una empleada que no lo merecía,
que había permitido un ambiente donde la desconfianza dominaba y que él mismo había contribuido a mantener ese clima. Luego, con voz firme, declaró que no toleraría más comentarios despectivos hacia ningún miembro del equipo, recordando indirectamente lo que había escuchado del director de finanzas. A él lo miró un segundo más largo, dejando claro que sabía exactamente lo que había dicho. Los líderes se removieron incómodos en sus sillas sin saber cómo reaccionar. Nunca habían visto al CEO hablar con tanta transparencia. Nunca habían visto que reconociera un fallo propio, y mucho menos que defendiera públicamente a alguien de rango menor. Luego hizo algo que la dejó sin aire. Le pidió a ella que dijera unas palabras. Su corazón dio un vuelco. No estaba lista para hablar. No estaba acostumbrada a que la miraran. No sabía si tenía algo que decir. Pero cuando miró al CEO y vio la firmeza de su gesto, entendió que él no estaba exponiéndola. Estaba dándole un lugar, un espacio que nunca antes había tenido. Tomó aire, sintió sus manos temblar un poco y habló. No criticó, no señaló culpables. Solo dijo lo que ella misma necesitaba escuchar durante años. Que un equipo funciona mejor cuando la gente se siente segura. Que la honestidad florece donde hay respeto. Y que todos, desde el director hasta la persona más nueva, merecen trabajar en un lugar donde no se los juzgue antes de ser conocidos. Sus palabras no fueron largas ni elaboradas, pero tuvieron un impacto profundo. El CEO las escuchó con orgullo silencioso. Los líderes bajaron la mirada, avergonzados, y ella, sin darse cuenta, acababa de convertirse en la voz que iniciaría un cambio que nadie había tenido el valor de proponer. Ese día no hubo aplausos ni discursos grandiosos, solo una verdad simple y poderosa. El respeto transforma. Y esa transformación había comenzado. La reunión terminó sin el dramatismo que algunos esperaban, pero con un peso emocional que todos sintieron al salir de la sala. El director de finanzas evitó mirarla, probablemente recordando cada palabra despectiva que había dicho el día anterior. Los otros dos líderes parecían reflexionar sobre su propio comportamiento, y ella, que siempre caminaba con pasos pequeños para no llamar la atención, salió con una calma nueva, como si al fin hubiera recuperado un pedazo de sí misma que ni sabía que había perdido. El CEO permaneció en la sala unos segundos más. La escuchó despedirse suavemente y cerrar la puerta. Él no solía observar a la gente cuando se iba, pero esta vez lo hizo. Había algo diferente en ella. Una fuerza tranquila, un respeto ganado, una dignidad que se imponía sin necesidad de palabras. Y en ese instante entendió algo que lo acompañaría durante años. Los verdaderos líderes no siempre son los que ocupan los puestos altos. A veces son aquellos que sin títulos ni autoridad se atreven a actuar con integridad en los momentos en que nadie más lo hace. Él regresó a su oficina con el corazón inquieto. No era incomodidad, era crecimiento. Era como si la conversación, la prueba, el arrepentimiento y la exposición pública hubieran removido capas de él que llevaba años ignorando. Se vio a sí mismo en el reflejo del ventanal y por primera vez no vio al hombre frío y calculador que había construido para sobrevivir. Vio al hombre que existía debajo de esa armadura. Un hombre cansado de estar solo, cansado de sospechar, cansado de fingir que nada lo afectaba. Esa tarde tomó decisiones inesperadas, casi impulsivas. Canceló reuniones poco importantes. Delegó tareas que llevaba meses acumulando por miedo a confiar en nadie. Se permitió respirar, de verdad, como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Y mientras revisaba los documentos del proyecto internacional, su mente volvía constantemente a ella. No por dependencia, sino porque ahora sabía que necesitaba personas como ella en su vida profesional. Personas con valores. Personas que no necesitaban ser observadas para actuar con ética. En su escritorio aún estaba la agenda que ella había organizado. Al abrirla, encontró pequeñas anotaciones que ella hacía para recordar detalles importantes, no porque fueran parte de su trabajo, sino porque le importaba que todo saliera bien. Eso lo conmovió. Nadie había mostrado ese nivel de compromiso sin esperar algo a cambio. Nadie en mucho tiempo. Horas después, cuando ella regresó a su escritorio para buscar algo que había olvidado, lo encontró allí, de pie junto a su mesa. Ella se detuvo sorprendida. Él sostenía el cuaderno que había olvidado el día anterior. Ese cuaderno con la frase «intentar otra vez» escrita en la tapa. Ella sintió un rubor leve en el rostro. Era personal. No quería que él pensara que estaba revisando sus cosas. Él le extendió el cuaderno con cuidado, como si fuera algo frágil.
Le dijo que lo encontró abierto por accidente y que la frase le pareció importante. Ella bajó la mirada sintiendo un nudo en el pecho. No sabía qué decir. No estaba acostumbrada a mostrarse vulnerable ante nadie, mucho menos ante él. Entonces él habló con la sinceridad más desnuda que había mostrado en años. Le dijo que la admiraba, que lamentaba haber desconfiado, que no quería seguir fingiendo que era un hombre inquebrantable, que estaba cansado de vivir detrás de pruebas y muros, que quería construir algo diferente en la empresa y que esperaba de verdad que ella aceptara ser parte de ese proceso. Ella levantó la mirada con lentitud. Sus ojos no tenían brillo de ambición ni deseo de poder. Lo que él vio fue una mezcla de sorpresa, gratitud y una duda íntima. ¿Será real esta vez? Se quedaron así por unos segundos. Dos personas marcadas por heridas distintas, reconociendo algo que no sabían cómo nombrar. No era afecto, no era cercanía, era respeto, era humanidad. Era el inicio de un camino que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban. Ella asintió. No dijo nada más. No hacía falta. Él sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, tímida, que parecía nueva en su rostro. Y mientras ella tomaba su cuaderno de vuelta, él comprendió el verdadero significado de lo que estaba viviendo. Cuando dejamos de fingir, dejamos espacio para ver. Y cuando vemos de verdad, descubrimos que hay personas capaces de devolvernos la fe que creíamos perdida. Hay verdades que solo aparecen cuando dejamos de escondernos detrás del miedo, cuando bajamos las defensas, cuando dejamos de fingir que nada nos duele. Este capítulo de sus vidas no fue marcado por un ascenso, ni por un gran logro empresarial, ni por un momento de aplausos. Fue marcado por algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo: ver al otro tal como es. El CEO, un hombre que había aprendido a controlar cada aspecto de su entorno, descubrió ese día que la mayor fortaleza no está en protegerse de todos, sino en permitir que alguien sincero entre en su vida profesional sin sospechas. Descubrió que la desconfianza permanente no era un escudo, sino una cárcel, que vivir esperando traiciones lo había convertido en alguien que ya no reconocía, y que sin darse cuenta había empujado a su equipo hacia un clima donde la dignidad se perdía entre informes, juntas y silencios tensos. Pero ella, con su manera tranquila de caminar, con sus manos que ordenaban lo que otros dejaban tirado, con su respeto profundo por lo que no le pertenecía, desmontó esa estructura de desconfianza sin levantar la voz. Lo hizo con gestos, con ética, con humanidad. Le enseñó que la honestidad existe, incluso en los lugares más inesperados, que las personas pueden sorprendernos cuando se sienten vistas, valoradas y escuchadas, que un corazón íntegro puede sostener más de lo que imaginamos. Ella también se llevó algo de este encuentro. Durante años creyó que su historia pasada, aquella que la marcó injustamente, la convertiría para siempre en alguien que debía esconderse, cuidarse, evitar cometer el más mínimo error por miedo a ser señalada otra vez. Pero al enfrentarse a él, al hablar con valentía, al decir su verdad sin temblar, descubrió que no estaba rota. Descubrió que su voz tenía peso, que podía exigir respeto, y que su lealtad no la hacía débil, sino fuerte. Los dos, desde mundos distintos, entendieron algo esencial. No se trata solo de confiar en otros, sino de aprender a confiar en uno mismo de nuevo, de permitirse creer que la vida aún puede ofrecer personas que actúan con principios, que existen vínculos profesionales que nacen del respeto y no del interés, que la dignidad se protege pero también se comparte. Al final del día ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Él dejó de lado la mirada fría que solía ocultar sus temores. Ella dejó de caminar como si tuviera que pedir permiso para ocupar espacio. No se volvieron amigos, ni cómplices, ni nada que la gente pudiera malinterpretar. Pero construyeron algo poderoso, un puente hecho de verdad. En una empresa llena de secretos, traiciones y silencios, dos personas eligieron la transparencia. Y aunque el mundo no lo vio, aunque no hubo testigos ni reconocimientos, ese pequeño acto cambió todo. Porque a veces la transformación más profunda ocurre en un gesto sencillo, en una conversación honesta, en un error reconocido, en una prueba que sale mal, pero revela lo que realmente importa. La vida tiene una manera extraña de mostrarnos lo que necesitamos aprender. A veces lo hace con golpes, a veces con pérdidas, y a veces, como en esta historia, lo hace a través de alguien que llega sin anunciarse, que no busca protagonismo, pero que sin saberlo se convierte en la luz que rompe la oscuridad.
A veces quien pone a prueba a otro termina revelando su propia fragilidad. Y a veces la persona que menos esperabas es quien te enseña lo que significa confiar de nuevo. Y así termina esta historia. Una prueba que nunca debió existir reveló algo mucho más profundo que cualquier documento o proyecto. Reveló humanidad, reveló respeto, reveló que incluso en los lugares más duros todavía hay personas capaces de actuar con integridad cuando nadie las mira. El CEO aprendió que desconfiar de todo solo lo alejaba más de sí mismo. Ella descubrió que su voz tenía fuerza y que su verdad merecía ser escuchada. Dos vidas distintas se cruzaron en un momento inesperado y sin quererlo, ambos cambiaron. Porque al final no se trató de una prueba, se trató de ver. Y cuando alguien se atreve a mirar de verdad, todo puede transformarse. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo.